Hola droneros, soy Juan Capdevila de la empresa Vision Drone y nos dedicamos a hacer fotogrametría, termografía, fotografía y vídeo. Hoy os quiero hablar de un programa, se llama DroneLink. Es un programa que he visto que hay poca información en internet, al menos en castellano, hay pocos tutoriales. Entonces digo, vamos a hacer un vídeo para ver si a alguno más le gusta. Y espero que cuando termine de ver os guste un poco más y os haya aclarado el sistema cómo funciona. El DroneLink es un programa de fotogrametría, pero también podemos hacer un timelapse o un recorrido totalmente automático. Su aprendizaje es potencial y requiere un poco de tiempo. ¿Me acompañas? Pues bien, aquí tenemos la página web, donde primero todo queremos es darnos de alta con nuestro correo, nuestro password. Una vez dados de alta, iremos a Pricing. Hay una opción en Google Chrome, no sé si lo conocéis, que es botón derecho y traducimos la página web al español. Aquí tenemos precios, empresa, preguntas, frecuencias, foros o tutoriales. No sé si es cuando ya te des de alta, ya directamente vas a precios. Aquí en precios, aquí nos sale, porque yo estoy de alta, nos saldría la aplicación. Aquí si os fijáis, hay tres modalidades, 20 dólares, 40 dólares y 80. Son unos 18, esta la que tengo yo, 18 dólares. Es la mejor. Aquí podemos comparar los planes. Por ejemplo, hay una cosa que no entiendo. Nosotros podemos hacer el plan de vuelo que hemos programado, público o privado. Yo siempre lo he hecho privado o público, pero aquí pone que no está la opción y sí que se puede. Aquí hay otra opción tampoco que dice que no, en el plan básico, que es la aplicación integraciones con AirData. AirData, perdón, es una aplicación web que lo que hace es, nosotros tenemos el plan de vuelo, la telemetría, digamos, y todo la plasmamos ahí dentro. Tenemos temperaturas de aire, temperaturas de baterías, corrientes de aire, un plano 3D del vuelo. Lo podemos transportar a Google Earth. Es una aplicación muy buena. Entráis, os dais de alta, es gratuita, podéis hacer más de 100 vuelos. Y a ver si un día me animo y si le dais muchos likes, me animo y hago un tutorial sobre esta aplicación. ¿Vale? Pues entonces es esto. Volvemos a la web. Cogeríamos el plan básico, o el que quiera, cada uno depende de su bolsillo. Y aquí ya otra vez estamos en la página web. Esto consta de dos partes. Digamos, una es donde creamos nuestro vuelo, donde programamos tranquilamente en casa, con conexión wifi, conexión internet, buena conexión, y tranquilamente hacemos los puntos, y eso sería el web. También se puede planificar en una tablet, como aquí pone, y la segunda parte es la aplicación APK, que sería la parte de aquí, sería en la parte móvil. Si os fijáis, este móvil tiene la misma aplicación o parecida a la aplicación de DJI Go 4. Es porque han hecho una unión y están, lo que es la base de la tecnología, la han compartido. Si os fijáis, es que es muy idéntica. Ya cuando hagamos la práctica ya os explicaré cómo funciona. Entonces aquí vemos, nos sale más alguna cosa, información. Aquí pues tutoriales que podemos ver. Hyperlapse, no sé, está muy en la página. Aquí podemos ver un poco
¿Ves? Por ejemplo, esto sería más ejemplos, ¿vale? Bien, pues entonces para esto, primer paso, y nos vamos al tema teórico. Muy bien. Bien, hemos bajado el programa, hemos creado aquí tenemos nuestro icono con nuestros datos, aquí también, y hemos creado todo. Aquí tenemos estas barras de aquí tenemos las redes sociales, volvemos a ponerlo en castellano. Aquí tenemos repositorios públicos, son gente que han hecho un planes de vuelo y los han colgado para que cualquier pueda verlos. Cualquier puede verlos. Tú, en cuanto lo hagas público, puede ver todo el mundo. Si no quieres que lo vea, lo pones privado. Va muy bien porque hay gente que cuelga unos planes de vuelo muy buenos y aprendes bastante. Aquí tenemos los tutoriales, los foros, el apoyo. Desarrolladores son para gente que ayudan a crear nuevas actualizaciones o cosas. Aplicación nativa. Esto es para descarga del móvil. En este caso, si vamos a Google Play, veremos que la aplicación está en APKZ. No es una aplicación normal, no la encontraréis en un disco, en una aplicación del Google Play Store, porque son aplicaciones muy caras, muy pesadas. Aquí, por ejemplo, la tenéis, ¿ves? Es una APK. La descargáis del móvil y la ejecutáis desde el móvil, ¿vale? Descargáis aquí y ya está. Si no, no la encontraréis, ¿vale? Entonces volvemos a la zona, los tres puntitos, los settings. Esto es importante porque aquí tenemos que decir, volvemos a traducir, oscuro, cómo queremos el fondo, oscuro o claro. Y aquí eso es esencial, métrico o imperial. Si ponemos imperial, pues nos saldrán yardas y tendremos problemas a la hora de convertir. El métrico es el sistema métrico latino o mayormente del mundo. Vale, aquí tenemos para cargar aplicaciones o planes de vuelo de otra gente. Aquí los tres puntos nos dice cómo queremos el satélite, con calles, con oscuro, con el satélite con calles, lo que queramos, ¿vale? Este punto, si pulsamos, nos enviará dónde estamos situados. Esto es un zoom, también lo podemos hacer con la rueda de la rata, y esto es la brújula, ¿vale? Podemos movernos con 3D. Bien, estos iconos de aquí, según cómo estemos, varían. El primero es una carpeta que creamos. Primero lo que hacemos es crear una carpeta. Dentro de esa carpeta lo que hacemos es poner los planes de vuelo. O sea, podemos nombrar una carpeta y dentro los planes de vuelos que queramos, ¿vale? El avión, en este caso, es donde todo lo que nos ha salido. Pues, por ejemplo, 10 misiones, 3 ok, 5 nos han hecho, en total 18 minutos. La campanilla, lo mismo, es lo mismo, pero con el nombre, las fechas y todo. Este de aquí ya vamos directamente a crear la aplicación cuando ya creamos la carpeta, ¿vale? Primero creamos la carpeta. Esta rueda, ahora, la función nos explica lo que tenemos, nuestros datos, ¿vale? Volvemos a la carpeta y creamos una carpeta. Una carpeta como puede ser, en este caso, le daríamos el nombre de casa y lo hacemos privado. Crear, ya hemos creado la casa y ahora sí que tenemos el nuevo plan. Si os fijáis, esto ya ha cambiado. Aquí es el nuevo plan, tenemos la carpeta creada de casa, aquí es para movernos, aquí nos saldría funciones, pero más con JavaScript no lo aconsejo. Yo estáis aquí, ya es nuevo plan, y aquí lo mismo, saldría lo mismo, ¿vale? Para que veáis que aún no ha cambiado. Volvemos aquí y creamos un nuevo plan. Ya nos indica dónde queremos
donde queremos empezar a hacer el plan. Lo marcamos, ¿vale? Y aquí ya nos dice el nombre. En este caso pondremos plan 1, ¿vale? Próximo. Aquí yo lo dejaría todo esto y luego os lo explico, ¿vale? Vamos, próximo y omitir, ¿vale? Vamos a empezar ahora. Aquí tenemos componente nuevo ya. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos una serie de componentes, pero no nos vamos a liar y vamos a ir directamente a la zona de mapa. El mapa es para hacer fotogrametría. Crearemos un plan de vuelo automático que será para hacer esta casa en 3D, ¿vale? Luego ya explicaremos los otros temas, los otros que hay. Marcamos, nos vuelve a decir dónde lo queremos y lo ponemos aquí. Automáticamente, bomba. Cerramos esto, luego iramos y ya hemos creado un plan de vuelo. Si nos fijamos, aquí los puntos, si veis Bravo, Charlie y Esparto, son los códigos Morse de los americanos. A partir de aquí, estos puntos los podemos mover a nuestro antojo, ¿vale? Los podemos ver. Esto sería el inicio y esto el fin, ¿vale? Aquí sería el fin, perdón, el rojo. De aquí ya volvería al punto de donde ha aterrizado, de donde ha despegado, por ejemplo. Entonces, aquí vamos reduciendo hasta que veamos que no nos vayamos a salir. Tampoco no es plan de grabar mucho, es una casa. Hacemos un poco de zoom y lo colocamos aquí porque ahora saldrá menús por aquí. Bien, si os fijáis, aquí tenemos una curva. Ya tenemos bastante para hacer. Estos no son el vuelo de dron, ¿eh? El vuelo de dron es el azul, ¿vale? Aquí tenemos el mapa. En estos momentos estamos volando a 61 metros. Si os fijáis, son 0,5 hectáreas y el 80% y el 70% es el tanto por ciento de solapamiento de fotografías. Ahora vamos a ir, ¿vale? Aquí nos habla del plan y aquí sí que podemos pulsar aquí dentro, ¡pam! Y nos sale esto. Aquí tenemos importante. Aquí en la primera es muy importante. Nunca poner nunca. Bueno, si queréis poner área especificada, podéis ponerlo. Pero la diferencia ¿cuál es? Si ponemos área especificada, estamos diciendo al dron que tiene que despegar donde marcamos nosotros en el mapa. Si por ejemplo lo ponemos aquí, que vemos que hay un camino, ponemos el dron aquí, el punto de despegue aquí. Bien, perfecto. Vamos al sitio y nos encontramos que aquí pues no hay un camino, ha nacido un árbol en el tiempo, o un matojo, o una piedra, y el dron no lo podemos colocar. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el dron nos da un error, porque él tiene que ser exacto, tiene que ver hay un error mínimo de 1 metro, me parece, y no lo detecta. Entonces, con la opción ninguna, el dron, si lo tenemos aquí, que hemos visto que estamos plano, irá hasta este punto. Y aquí empezará a hacer la telemetría, la fotogrametría, ¿vale? Esto que quede claro. Bien, los 16 kilómetros, yo siempre pongo 30 o más. Os explico. 30 kilómetros son la velocidad que va el dron en el despegue y en el aterrizaje. ¿Por qué? Porque mientras está haciendo el vuelo, no es normal que vaya a 30 kilómetros por hora cuando le hemos programado, por ejemplo, que haga 5 fotos por segundo. No puede, tiene que pararse para hacer una foto que no se haga movida. Entonces, si le damos mucha velocidad, el dron no va a ir mucha velocidad cuando esté haciendo el vuelo. Lo que hará es, el momento que despega hasta ir al punto primero y cuando termine a volver a aterrizar, esa sí que irá a la velocidad de 30 km por hora. Estamos ahorrando tiempo y batería, ¿vale? Aquí estamos diciendo la velocidad de descenso menos 3 centímetros y la tasa de ascenso. La tasa de grados, 45 grados por segundo.
Estos son aceleraciones de subida y de bajada, eso también, y luego a partir de aquí los errores. Yo esto tampoco no lo tocaría ahora, luego ya volveremos a estos temas de aquí. Quede claro esto, esta parte de aquí y los 30 km por hora. Hay gente que pone 16 o 15, pero claro, entonces cuando viene tarda mucho. Bien, ponemos hecho, ok, y ahora vamos al otro. Al otro es este. Ah, no, este es el, perdón, este es el de coordenadas, perdón. A ver si, este es este, y este de aquí es otro. Bien, este es otro. Vale, aquí tenemos otro. Aquí tenemos un portapapeles, la basura, y aquí tenemos una serie de lo visibilidad del mapa o agregar al repositorio. ¿Vale? Aquí tenemos lo importante. Aquí elegimos el tipo de dron que queremos. Si vemos, Mavic 2 no está. Supongo que pronto harán la actualizarán para que se pueda volar. Nosotros vamos a ir al Mavic Zoom, Mavic 2, el Zoom también está, pero el Mavic 2 Pro. Fijaros que ahora hay dos líneas de vuelo. Vamos a ver, en el Mavic 2 Pro, campo de visión completa, activamos y ya vemos que se nos ha puesto una, dos, tres, una más, una línea más. ¿Por qué? Porque, fijaros, en la lente tenemos una lente de 10,27, pero el sensor es de 13,20 por 8,20. Si nos damos la cuenta, aquí la distancia de muestreo del suelo es un píxel, un 1,82 centímetros por píxel. Ahora vamos a cambiarlo por el Pro HQ. Tenemos más. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué nos ha pasado? La lente es la misma. ¿Y el sensor qué ha hecho? Va bajado. La distancia del suelo es la misma, 1,87. Pero el dron tardará más tiempo. No sé, os explico. Mirad, este JPEG lo explica muy bien. El dron es aquí, esto es la distancia focal. Como más tengamos esto, más distancia de aquí, más se amplía esta zona. Esto es el GSM, el Ground Sensing Distance, ¿vale? Si esta distancia es más alta, esto se reduce. Igual pasa con el dron. A más altura, más zona cogemos, ¿vale? Eso es importante verlo. Por ejemplo, ahora si nosotros aquí en menos de 60 lo ponemos en 10, mirad lo que pasará. Mirad, claro, a 10 metros necesita más precisión y más vuelos. Entonces esto, bueno, pues mirad, esto en tiempo, a ver si nos sale, en tiempo, a ver, aquí no es, un segundo, el tiempo que nos tarda aquí esto, un segundo, no nos sale, aquí, perdón, es aquí. El tiempo, calculator, está calculando. Está calculando. Veo que tarda un poco. Bien, pues aquí nos saldría el tiempo total, la distancia total, las fotos que hace, la velocidad que hace y la altitud. Pero bueno, ya veremos si más adelante. Pero fijaros el curioso de esto. Si ahora lo ponemos a 60 metros ya es una buena distancia. Ya miraros ya cómo cambia. Si cambiamos el dron y la con versión completa, tenemos 1, 2, 3 líneas de vuelo. ¿Entiendes? O sea, es una buena opción. El patrón podemos hacer normal, o si no queremos alta precisión, cuadrícula, y se nos multiplica haciendo zigzag, reja. A ver, es importante, sí, es muy importante el trabajo porque lo queremos calidad, pues yo os aconsejo cuadrícula, si no, yo lo haría con normal, ¿vale? Aquí veis que tenemos la superposición, lo que es
las fotos no van así, van una encima de la otra, ¿vale? Una encima de la otra. Superposición, estamos en 80% frontal y un 70% lateral. Es buena cosa. Bien, aquí los grados, quiere decir los grados de inclinación de la cámara. 90 grados es cenital. Aquí nos dice si queremos foto o vídeo, o ninguna, simplemente queremos que vuele. Aquí tenemos intervalos de foto, aquí son 2, pero podemos poner hasta, me parece, 10, ¿vale? Esto es una opción que los grados rumbo, los grados y camino, esto tampoco no lo tocaría, yo lo dejaría en camino y los grados 0. Aquí agregados de activos es para las redes sociales. Vamos poniendo temas que queramos nosotros y luego en redes sociales es como una especie de CEO. ¿Vale? Bien, pues bueno, en principio tenemos el vuelo programado. Esto, me parece que os he comentado, esto es aquí donde sale las restricciones. Esto no está actualizado porque, por ejemplo, zona de restricción aquí en España veo que no salen las zonas. Supongo que no tienen incluido, ¿vale? Esto sería lo que hemos dicho antes, que nos calcularía esto. Veo que tarda un poco, no sé por qué. Esto lo hace muy rápido, pero bueno, no hay problema. Luego lo vemos en otro sitio. Y aquí tenemos el plan de vuelo, pero en visto. Se lo está generando. Y bien, aquí tenemos un plan de vuelo. El plan de vuelo que hemos creado, la pantalla que es del Google, donde haremos el vuelo, que veremos poco a poco. Aquí una zona brújula que nos podemos mover. Aquí podemos moverlo también, pero normal. Aquí podemos girarlo. Esto es para cerrarlo, para ampliarlo, pantalla completa. Esto lo enviamos al Google Earth, un KMZ, ya se me ha creado aquí, ¿veis? Y esto, los 3 puntos, es para hacer coordenadas, ¿vale? Aquí nos salen las coordenadas, por defecto el que encuentre, podemos variarlo, lugar de despegue, bueno. Bien, aquí tenemos el gimbal y aquí tenemos la altitud. Ahora si nos fijamos en esta barra, esto es el play y empezaría a hacer el vuelo. Si nos fijamos en esta barra, aquí nos sale el tiempo, 2 minutos. Nos dice aquí lo que va a hacer la cámara. Aquí, por ejemplo, nos va a decir detener captura. Aquí, tipo de cámara, foto, intervalo. Aquí, estos son las fotos. En total, va a hacer fotos hasta el número de 22, ¿ves? Una opción que he visto, que no es por quitar protagonismo, porque el Pixel4D es muy bueno, pero si os fijáis, en el Pixel4D que habéis trabajado alguno, las curvas son redondas. En el Pixel4D es completamente cuadrado. Eso quiere decir que si en el momento que hace una curva le hace una foto, sale mejor curva. Hay la opción, me parece, pero por defecto sale cuadrado. Hay una opción que puedes modificarlo y sale redondo, ¿vale? Vamos volviendo al menú este. Aquí el Cardan te dice que, por ejemplo, aquí, ¿veis? Se ha puesto a menos 90% cenital. Aquí, esa opción es muy buena porque ahora aquí nos dura 2 minutos una batería. Pero si hacemos un plan de vuelo de 40 minutos, aquí veríamos que nos pide otra batería. El dron acabaría la batería, volvería a la zona que ha aterrizado, cambiamos la batería y automáticamente volvería a su sitio, ¿vale? Aquí tenemos varios datos, telemetrías, la altitud, posición de despegue, distancia recorrida, o sea, aquí nos sale 2 minutos, la velocidad, ¿veis? Aquí lo que os decía yo, 30 kilómetros irá rápido, pero cuando volará irá a su tiempo. Estas son las curvas y luego cuando bajará pues va a ir rápido otra vez. La velocidad vertical, otra vez,
la rotación, o sea, una serie de parámetros. Bien, le damos al play y vemos que en este mapa el dron se empieza a mover. Aquí vemos la imagen, cómo sería. Esta cosa roja es el ángulo de visión del dron. El momento que se está levantando, ahora está subiendo. Si os fijáis, la altitud no se mueve. No sé por qué. Sí, no sé por qué se mueve. Tendría que marcarnos la altitud, porque veis, ahora están saliendo las flechas. Supongo porque esto es un problema. Aquí tenemos la altitud. Aquí 58 metros, 60 metros. ¡Pam! Se dirige al punto, que es este de aquí. ¿Veis aquí el punto? El rojo, este es el dron. ¿Veis? Va al punto que hemos programado. Y a partir de aquí veréis la cámara cómo se gira. Ahora aquí dará la vuelta para posicionarse justo. Y cuando dé la vuelta, ¡pum! Ya tenemos un cenital. Ya tenemos la caseta aquí y empieza a hacer los vuelos. ¿Vale? Aquí está haciendo las fotos. Clac, 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 que sería cada foto. Aquí salen las líneas que hemos programado. Aquí nos salen los metros de altura y los metros de distancia nuestros. 17 km por hora, ¿veis? No va más rápido porque le pongamos más. Él va a su ritmo. ¿Vale? Bueno, entonces aquí podemos darle más velocidad o no, según el gusto. Vemos que los cuadros rojos sería lo que es la foto. ¿Veis? Esto sería una foto. Abarcaría esto. ¿Vale? Entonces él sigue toda la zona azul hasta finalizar, que es este punto. Y aquí finaliza y volvería a empezar. Aquí solo nos muestra cuando termina. No envía el dron al otro lado, ¿vale? Pues bueno, esta sería una parte muy bonita porque puedes visualizar el dron. Por ejemplo, aquí puedes ver. A veces me ha ocurrido que he hecho un vuelo de 30 metros y vemos las líneas estas. ¿Veis estas líneas que hay aquí? Aquí las podemos mover. Estas líneas, a ver si nos deja. Aquí está a 60 metros, pero yo he hecho vuelos a 20 y resulta que hay una montaña. El programa mismo, cuando veis una línea de estas que desaparece, es que estáis golpeando la montaña. Entonces la montaña esa que hay, a lo mejor tiene 20 metros o 30, os está diciendo el dron que al tanto, porque os golpeará, o subís la distancia o reducís el tamaño de vuelo. Es una aplicación fabulosa, porque tienes en 3D y es fabulosa. Bien, volvemos al plan de vuelo y aquí, ahora podemos, aquí si veis, ahora yo esto, me salgo y vuelvo, ¿vale? Volvemos aquí. Si ahora movemos esto, aquí nos está diciendo que si queremos hacer otra versión. No, nos está diciendo que hemos movido algo y si queremos dejarlo tal como está o guardarlo. Nueva versión y automáticamente queda guardado, ¿ves? Ya pueden guardado. Bien, aquí ahora vamos a poner nuevos componentes. Aquí, para hacer un punto de interés, que ya lo veremos, dron simulado, iremos allí, mover referencia y ajustar la ruta a la vista, que sería a ponerlo plano. Pero nuestro que queremos es hacer un componente nuevo, ¿vale? Bien, ahora podemos hacer otro componente nuevo. Aquí, incluir un nuevo repositorio, que tenemos un vuelo hecho de esa zona y la queremos incluir. Pues vamos aquí y automáticamente nos sale. Mando del dron. Esto lo dejamos para el último, que es muy interesante. Una lista, lo mismo. Aquí lo que hacemos, una jerarquía de vuelo. Aquí le estamos diciendo, primero haz esto, luego ves aquí, haz esto, y luego aquí, y quédate quieto, ¿vale? El destino, a lo mejor queremos mandar a un sitio y que se quede quieto. Una órbita, queremos una órbita de esta casa, también pues nos hace una órbita. El camino, pues marcamos este camino y él irá siguiendo el camino. El mapa es este, lo que hemos hecho. Vamos a ponerlo aquí un poco así, perdón. Ahí está. El mapa es lo que hemos hecho. Bóveda sería
apuntar el dron sobre una dirección específica. Bueno, de hecho también lo hace esto el Mavic, pero bueno, lo podemos hacer de aquí también. La rotación, lo mismo, ¿vale? Espere, le podemos decir que haga una cosa y luego que se espere, ¿vale? Una opción muy interesante es poder hacer una fachada. Tenemos una fachada de un edificio importante y vemos que queremos hacer una fachada. Tenemos telemetría y fotogrametría de la fachada de la casa. Esto es interesantísimo. Y entonces desacoplar, desconectar todos los componentes, ¿vale? Volvemos a como os había dicho que es el más interesante, el mando. Fijaros, tenemos tres tipos. En el comando de cámara, si pulsamos en comando de cámara, aquí tenemos total dominio del dron. Podemos hacer una exposición, enfocar de la cámara, podemos mover la ISO, el obturador, el modo cámara, el intervalo de fotos que queramos. Fijaros las cosas que podemos hacer. El formato de vídeo, podemos cambiar el formato de vídeo, el formato de cámara y velocidad de fotogramas, el estándar de vídeo, o sea, podemos modificarlo todo, siempre que no esté volando, siempre que hayamos hecho una pausa y queremos cambiar. Hemos hecho una pausa de fotos y ahora decimos, bueno, ahora queremos hacer una parte de vídeo. Vale, pues venimos aquí y le configuramos que queramos vídeo ahora. Estándar compresión de vídeo, ¿vale? Volvemos al sitio. Comando de dron. Aquí tenemos lo mismo, pero podemos configurar el dron. En el sentido que podemos, por ejemplo, en el tren de aterrizaje, que algunos drones lo llevan DJI, pero normalmente lo llevan mucho los drones UNEC, por ejemplo el Typhoon H o el Tornado H920, que se levanta el tren de aterrizaje. Podemos, advertencia, marcarnos si se termina la batería, la altitud del dron, podemos variar todo esto, incluso el canal de Locus 6. Fijaros que podemos modificar la frecuencia. O sea, es una pasada. Aquí podemos ir trasteando y moviendo datos, ¿vale? Pero aún tenemos otra cosa, que es, dentro del mando, el gimbal. Podemos modificar el cardán, el gimbal, el yaw, el seguimiento, la orientación del cardán, o sea, una maravilla, ¿vale? Bien, vamos a crear otro plan completamente diferente. En el mismo sitio aprovecharemos la misma situación en el Google. Colocamos nuevo plan, lo colocamos aquí, está creando, ahí, aquí pondremos plan 2, plan 2, vale, y entonces agregaremos un nuevo componente, y en este caso lo que haremos es crear un camino. Sí, un camino. Marcamos y automáticamente nos sale este dibujo lleno de iconos. Esto nos lo olvidamos porque ya es lo mismo. Una vez ya tengamos hecho la ruta que queramos que haga el dron, venimos aquí y lo configuramos, ¿vale? Entonces aquí tenemos una zona que es la central, que es donde podemos hacer el girar, hacer como queramos, la forma que queramos. Si pulsamos sobre un fondo, agregaremos un waypoint. No pasa nada, simplemente que podemos, como más waypoints, más forma podemos hacer, ¿veis? Esta ruedecita aquí, una es para hacer más grande, moverla, transformar o hacer más grande. La otra es para girar y la otra escala, ¿vale? Entonces, os iba a comentar lo que os comentaba al principio. Si por ejemplo aquí
Este no es. A ver si sale. Nos tenemos este de aquí. Vale. Lo que os decía, por ejemplo aquí, en ninguna, ahora pulsaremos sobre área específica. Si os fijáis, nos ha creado otro icono, que es el despegue restringido. Entonces, esto está encima de la casa, tenemos que moverlo aquí. Esto quiere decir que ahora el dron tiene que despegar de aquí, sí o sí. Esto supongo que es el error que podemos darle. Claro, si levantamos esto, cuando nos despegue, nos puede despegar aquí o aquí, encima del tejado, no interesa. Entonces, tenemos que restringir el área segura donde va a despegar. Eso quiere decir, perdón, de donde va a aterrizar, que es lo que nos interesa. Pero eso quiere decir también que la área donde despegue también será restringida, será en esta zona. Como menos pongamos, el dron tiene que ser más exacto. Aquí, si lo ponemos aquí el dron, ya no despega, no nos lo reconoce, ¿vale? Bien, entonces esto lo podemos mover a nuestro antojo, podemos hacer tantos waypoints como queramos, ¿vale? Los podemos eliminar simplemente también tocando aquí y basura, ¿vale? Agregamos un nuevo componente, por ejemplo, aquí queremos un waypoint de interés, un punto de interés. Aquí nos marca el punto de interés en el punto este. Entonces queremos que el punto de interés sea aquí. Esto lo ponemos aquí, por ejemplo, este trozo aquí. Bien, pues montamos otro waypoint, otro punto de interés, con el waypoint C, y que también mire al mismo sitio. Si queremos que mire al mismo sitio, lo juntamos. Si queremos que mire en este de aquí, lo juntamos, ¿vale? Ahora, si nos fijamos, hacemos la visualización previa, siempre tarda un poquito, veremos que el dron se levanta, coge altura, va al punto de la zona. Aquí hemos pasado de metros, porque aquí estamos, me parece que hemos puesto a 20 metros, no, un poco más, 27, no, 28, 30 metros hemos puesto, sí. Ya va cogiendo y va yendo al punto de empezar el plan de vuelo. Y ahora veremos, lo hacemos un poco más rápido, porque si no nos vamos a perder mucho tiempo. Veremos que en cuanto llegue al waypoint Bravo, en el Charlie, el dron, ¿veis cómo gira hacia aquí? Va girando según la línea, pero en cuanto llegará aquí, girará y será el punto de interés el que hemos marcado. Y aquí también va girando sobre el punto de interés que hemos marcado. Es una manera de hacerlo. Si queréis, el dron lo hace también, el Mavic lo hace, pero bueno, lo planificáis aquí tranquilamente y está bien, ¿vale? Entonces, podemos hacer otro componente. Por ejemplo, ahora podemos poner un mapa, por ejemplo, que iríais aquí. Entonces esto pues lo podemos hacer seguir el camino que siga este camino. ¿El dron qué va a hacer? El dron va a hacer esto. Cuando termine de aquí, va a volver a venir aquí al punto 2 y va a hacer este plan de vuelo. Cuando termine aquí, irá aquí otra vez. No, o sea, vamos aquí poniendo pues diferentes partes. Bueno, y bien, por último vamos a exportar un fichero a Google Chrome. Vamos a vista previa. Nos tarda un poquito porque depende del plan de vuelo. Aquí vemos el icono, marcamos el icono y automáticamente se nos baja el plan. Una vez lo tenemos, pulsamos 2 veces sobre el plan, se nos abre el Google Earth Pro. Yo me gusta más que el otro. Este lo tienes en 3D, tienes las cotas de nivel. Para vuelo de dron es mejor.
Os tarda un poquito porque tengo muchas cosas incluidas. Tengo todo el sistema de zonas prohibidas para volar en dron y eso requiere tiempo de carga. Bueno, ya tenemos cargado y aquí tenemos el plan 1. Ahora nos vamos, ¿veis? Aquí el plan 1. Ahora nos vamos al plan 1 y automáticamente, ¡pam!, aquí lo tenemos. Este de aquí. Aquí tenemos el plan 1. Si os dais cuenta, aquí nos marca las fotos. Podemos verlo en 3D. ¿Veis? Lo que os decía, antes, encuentras que a lo mejor según si estás al lado de una montaña, te das cuenta de que las líneas estas azules desaparecen. Eso quiere decir que si desaparecen es que estás entrando en una zona digamos, peligrosa porque estás chocando con la montaña. ¿Ves? El plan de vuelo es perfecto. Vale, pues nada, vamos a hacer la prueba in situ en el campo y nos vemos ahí dentro un momento. Bueno, pues aquí estamos para ejecutar el plan de vuelo y aquí tenemos como dice el Hatu, el poderoso Mavic 2 con sus patas de protección, ya que en el campo es mejor porque puede haber hierbas o alguna cosa. Colocamos el dron en la zona de despegue, ¿vale? Bien, aquí tenemos la aplicación ya en el móvil cargada y lo primero que vemos es nuestro nombre y con las 3 barras igual, pero aquí tenemos ya donde podemos cargar. Por ejemplo, aquí cargamos, aquí son las que tenemos ya cargadas y estas 2 en rojo son las que no tenemos. En este caso cargaremos el Load Mission. Hacemos Load Mission y si os fijáis, automáticamente nos aparece la aplicación de DroneLink. Podemos poner fotografía, vídeo, donde podemos mover los diferentes parámetros, automático, manual, todo como la de DJI, ¿vale? Entonces aquí vemos que pone plan 1, aquí es donde tenemos que pulsar. Pulsamos, take off, dice que 3, 2, 1. Starting misión. Se levanta el dron, está buscando el punto. Aquí podemos ver que hay la imagen, pero podemos cambiar y tenemos la imagen aquí y el plan de vuelo aquí. Entonces, ahora está yendo al punto primero, es el botoncito este rojo. Está yendo al punto, llegará a una máxima de la altitud de 60 metros. Ahora veremos cómo cambia la cámara y se pondrá en cenital automáticamente. Distancia 30 metros, 0, miremos, vemos la cámara se ha puesto en cenital automáticamente. Ahora empieza a grabar. Empieza a grabar, a hacer fotos y hacer el recorrido. Vemos aquí el mando, que si nos movemos, va moviendo el radar. Los satélites es igual que la aplicación de DJI Go 4. Fin. Ha llegado a su fin. Misión completed. Y ahora empezamos a return to home. Está viniendo al punto donde ha despegado. Si tuvieras programado el return to home a 50, iría a 50, pero como está volando a 60 y el return to home es a 60, no ha ido a 50. Es al revés, sí que va al punto más. Ahora vemos que está bajando. Y estamos viendo que la precisión es exhaustiva.
Aquí lo tenemos. Y aterrizado en un margen de error de 5 centímetros. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y darle al like, porque a ver si me animo y hacemos una segunda parte. ¡Hasta luego!